Entonces, el Señor Jesucristo en la cruz estaba crucificado con todos nuestros pecados y la sentencia contra el pecado, que es la muerte del alma, se aplicó sobre Cristo. Entonces Cristo exclamó, porque el Padre le quitó el amparo inicialmente, se separó de él, quedó desamparado, y ahora el cuerpo de Cristo sufre un paro cardiorrespiratorio, porque aquí se está hablando de la condena del alma, no del cuerpo, no del espíritu. Poner mucha atención, poner mucha atención. Aquí lo que tiene que sustituirnos el Señor es nuestra alma, no nuestro espíritu. Dios va a hacer otro espíritu nuevo, un nuevo ser. El cuerpo, Dios va a hacer otro cuerpo, un cuerpo celestial. El cuerpo muere y se acabó. El espíritu muere y se acabó. Lo que nunca tiene que morir es el alma. Cristo vino a impedir que en cualquier momento de nuestra existencia le fuese quitada la vida al alma. Porque de que le es quitada la vida al espíritu, sí. De que le es quitada la vida al cuerpo, sí. Nunca le tiene que ser quitada la vida al alma. Eso significa darle al alma vida por siempre. Que siempre viva. Que nunca muera. Inmortalidad, vida eterna al alma. Entonces aquí Cristo, cerca a la hora novena, todo el mundo estaba oscurecido. Cristo exclama que el Padre le había quitado el amparo. Había quedado su alma desamparada. Ahora su cuerpo sufre un paro cardiorrespiratorio, porque en el Salmo 22:14 dice: mi corazón fue como cera derritiéndose en medio de mis entrañas. Lo que le ocurrió a Cristo en la cruz del Calvario, que es muy poco conocido esto, muy poca gente ha entendido lo que realmente ocurrió en la cruz, es que el Señor sufrió un paro cardiorrespiratorio porque él estaba muy dañado en su cuerpo había sido azotado, partido sus espaldas con los látigos romanos, había perdido mucha sangre, estaba completamente desfigurado el Señor en su rostro. La Escritura dice, de tal manera fue desfigurado por los hombres su parecer. Era irreconocible el Señor en la cruz, estaba lleno de contusiones, moretones, desfigurado su rostro. Le habían enterrado una espina que había partido las sienes, derramando sangre de su frente, sus sienes. Era irreconocible el Señor, era como un monstruo el Señor en la cruz. Lleno de los puñetazos de los soldados romanos. Ese es el odio del ser humano hacia Cristo, un odio diabólico, el odio humano hacia Cristo. Ahora el Señor había perdido mucha sangre. El Señor estaba muy débil, su cuerpo. Entonces estaba en una situación muy crítica su cuerpo. Y su corazón, no pudiendo bombear más sangre, colapsó. Hubo un paro cardiorrespiratorio. Lo que le ocurrió a Cristo en la cruz es muy parecido a lo que ocurre en algunos pabellones quirúrgicos cuando se está interviniendo quirúrgicamente a un paciente, se le está operando. A la persona que está siendo objeto de una operación se la adormece a través de un somnífero, a través de el olfato, ¿verdad? Aquí. Entonces queda adormecido porque le ponen un somnífero que se inhala. Entonces le empiezan a contar los signos vitales, le empiezan a verificar sus signos vitales y hay una maquinita que cuenta los latidos del corazón, ¿verdad? Entonces los médicos empiezan a operar. Entonces abren el cuerpo de la persona, hacen una operación a tajo abierto y empiezan los médicos cirujanos a intervenir quirúrgicamente. Pero hay algunos momentos, no siempre, pero hay algunas ocasiones especiales en donde el paciente está tan debilitado, está tan frágil su cuerpo y la operación es tan riesgosa, tan compleja, que el corazón no resiste la operación. Y la persona, el paciente, sufre un paro cardiorrespiratorio. Se detiene el corazón. Los médicos cirujanos están operando, la operación es muy compleja, están operando los médicos, ¿verdad? Interviniendo quirúrgicamente, cortando los órganos con un bisturí, con unas pinzas, removiendo las partes del cuerpo, los órganos internos. La operación es compleja y la persona está... Y de repente el corazón se detiene. La persona entra en un paro cardiorrespiratorio. Y no hay signos vitales. No está respirando.
Antes estaba... signos vitales. Ahora no hay respiración. No hay signos vitales. Entonces los médicos cirujanos se retiran momentáneamente para permitir que personas que ejercen una reanimación cardiopulmonar apliquen este método para que el corazón vuelva a latir. Entonces aplican la reanimación cardiopulmonar, RCP. Entonces con unos electroimanes que los frotan para darle una cierta intensidad de descarga eléctrica, lo aplican sobre el pecho, ¿verdad? La persona está muerta clínicamente. Y sigue la persona sin tener signos vitales, sin respiración y sin que el corazón tenga latido. Entonces en el Salmo 22:14 dice de Cristo: mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas. Una persona, cuando muere, su cuerpo es enterrado en el cementerio. Su alma va al infierno, viva, a esperar en tormento el juicio ante el gran trono blanco. Y aquí el alma será lanzada al desamparo eterno, de día y de noche, 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 sin fin, porque está en eternidad. No tiene fin, es eterno. Desamparo eterno. En el Salmo 46 leemos, versículo 1, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Ah, pero eso tiene un tiempo aceptable, no es para siempre. Para la persona que no entra por la puerta estrecha. En 2 Corintios 6, versículo 1 y 2, exhortación del apóstol Pablo a los Corintios. Os exhortamos a que no recibáis la gracia de Dios en vano. Porque dice, en tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable. He aquí ahora el día de salvación. No cuando te mueras. Aquí tienes un amparo provisorio de parte del Señor. En cualquier momento que tú clames a Dios y que creas que Cristo te salvó, Dios te toma y te hace entrar por Cristo, la puerta estrecha, el camino angosto. Pero si tú mueres sin haber entrado, se acaba el amparo para ti y entras en desamparo eterno. O sea, por más que clames en la eternidad, nunca más Dios irá en tu amparo. Desamparo eterno, desamparo eterno. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Salmo capítulo 46, versículo 1. Pero eso tiene un tiempo para las personas, un tiempo aceptable para las personas que no entran por Cristo, la puerta estrecha al camino angosto. En tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora, antes que mueras. He aquí ahora el tiempo aceptable. He aquí ahora el día de salvación. No cuando tu cuerpo físico se muera. Porque allí habrás sellado eternamente el destino de tu alma. Sin poder revertirlo, sin marcha atrás. Ya sea que tú mueras aquí, entras a la eternidad sin poder revertirlo. Entras a la eternidad en estado de vida. Aquí entras a la eternidad en estado de muerte, sin poder revertirlo. Aquí se sella para siempre el destino del alma, a través de la muerte física. Es ahora, aquí, el tiempo aceptable. Antes que mueras, es aquí ahora el día de salvación, no cuando te mueras. ¿Entiendes? Entonces, sucede que el Señor Jesucristo en la cruz entra en un paro cardiorrespiratorio. Y tal como le sucede a una persona que está siendo intervenida en una clínica o en un consultorio, en un hospital, está siendo operado, no siempre, de hecho casi nunca, pero en algunas veces ocurre un desdoblamiento. No siempre, no en todos los casos, pero en algunos casos sí, en donde el paciente se desdobla, entrando en muerte clínica, ¿ya? El cuerpo está inerte. El alma que tiene la vida está dentro del recinto del pabellón quirúrgico. Dios no permite nunca, a esa persona que se desdobla, no le permite que su alma entre en la eternidad. Porque si el ser humano parte de este mundo, ya no puede volver a este mundo. ¿Me entienden? Si un ser humano se va de este mundo, parte de este mundo, se va de este mundo, muere,
ya no puede volver a este mundo. Pero el Señor tiene esa capacidad. El Señor puede salirse de este mundo, el Señor puede venir a este mundo y salir del mundo y volver a entrar al mundo. ¿Entienden? El hombre no tiene esa capacidad. En Juan capítulo 10, versículos 17 al 18, leemos nosotros lo que Cristo dijo respecto al mandamiento del Padre. El Señor Jesucristo en Juan capítulo 10, anótelo por favor, anótelo. Juan, Evangelio de Juan capítulo 10, versículos 17 al 18. Aquí Cristo dice algo muy relevante, muy importante, que pocas veces la gente lo llega a entender. Son muy pocas veces la gente que entiende esto que dijo Cristo. Ponga atención, ahora lo voy a explicar yo. Cristo dijo, por esto me ama el Padre, porque yo tengo poder de poner mi vida y volverla a tomar. Nadie me la quita, mi vida. Yo de mí mismo la pongo, mi vida. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Entonces, Dios Hijo nos está diciendo que recibió un mandamiento de parte del Padre. Poner su vida y volverla a tomar. Cristo, entrando al mundo, dice, sacrificio y ofrenda por el pecado no quisiste, más me preparaste cuerpo. ¿Ya? Hebreos 10:14. Entrando al mundo. El espíritu y el alma de Cristo, entrando al mundo, le fue preparado un cuerpo, que fue gestado en el vientre de María, por obra del Espíritu Santo. ¿Ya? Aquí en la cruz del Calvario, a los 33 años, el alma de Cristo entró en desamparo respecto al Padre. Recordemos lo que le dijo Felipe al Señor. Juan capítulo 14, versículo 8 al 9. Muéstranos al Padre y nos basta. Muéstranos al Padre y nos basta. Entonces nuestro Señor Jesucristo le responde a Felipe. Felipe, tantas veces he estado con vosotros y no habéis visto al Padre. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre que me envió. ¿No creéis que yo soy en el Padre y el Padre en mí? O sea, el Padre Celestial y Dios Hijo estaban fusionados. Eran uno solo. Dios Padre y Dios Hijo. Pero esa fusión eterna se rompió cerca de la hora novena en la cruz del Calvario, cerca de las 3 de la tarde. El Padre se separa de su Hijo, lo desampara. Y Cristo exclamó, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Eso es muerte. El alma de Cristo entró en muerte. Muerte. Ahora, el alma de nosotros, por pecar, tiene que ser lanzada al desamparo eterno en el lago de fuego. El alma, no el cuerpo, no el espíritu, el alma que pecare, esa morirá. Morirá. Entonces, esta condena aquí en el juicio, estas sentencias que el hombre acumula aquí y que se han de ejecutar acá, es la muerte del alma, el desamparo eterno de día y de noche. Desamparo eterno. Entonces, cuando el Señor Jesucristo, cerca de la hora novena, cerca de las 3 de la tarde, es desamparado por el Padre, el alma de Cristo entra en muerte, en desamparo. Su cuerpo, su corazón colapsa y su alma se desdobla. Sale de su cuerpo. Pero el alma de Cristo no queda flotando alrededor de la cruz, sino que el alma de Cristo entra en la eternidad. Eternidad es de día y de noche, 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 de día. No tiene fin, porque es eterno, eso significa. Es el término que usa en la Biblia el Señor para referirse a lo eterno. De día y de noche, de día y de noche, de día y de noche, de día y de noche. No tiene fin, no tiene término. Es infinito, es eterno. ¿Ya? Es una expresión bíblica. La expresión de día y de noche. Por ejemplo, en el libro de Apocalipsis, capítulo 19, o en el capítulo 20, dice, y el diablo que los engañaba fue lanzado al lago de fuego, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados de día y de noche, de día, eso significa eternamente, sin fin, eternidad. Esa expresión, clamo a ti de día y no respondes, y de noche no hay para mí reposo, la está diciendo David 900 años antes de que Cristo viniese a morir por nuestros pecados en la cruz. O sea, en el Salmo 22, 900 años antes. Y lo está cumpliendo Cristo en la cruz. O sea, cuando Cristo en la cruz dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Lo que estaba cumpliendo era el Salmo 22. E invisible al ojo humano, el alma de Cristo
habiendo su cuerpo sufrido un paro cardiorrespiratorio, su corazón habiendo sufrido un choque, un colapso en su cuerpo, el alma se desdobla. O sea, el ser humano al morir, su cuerpo, enterrado, entra al infierno a esperar el tormento del juicio y aquí será lanzado al desamparo eterno en el lago de fuego. Aquí se ejecuta la condena. Esa es la muerte del alma, la muerte segunda, el lago de fuego. Apocalipsis capítulo 20, versículo 11 al 15. Al lago de fuego es la muerte segunda, la muerte del alma. ¿Ya? El alma que pecare, esa morirá eternamente, de día y de noche, desamparo eterno. Nunca más Dios irá en amparo de esta alma. Esta alma entrará en desamparo eterno, de día y de noche. Eterno, muerte eterna. Entonces, para poder Cristo experimentar la misma condena que tiene que experimentar nuestra alma, en sustitución de nuestras almas, para Él pagar lo que nuestras almas debían pagar, Cristo tenía que ir a este lugar espantoso y terrible, que para nosotros es un misterio. Un lugar donde uno va a estar existiendo eternamente, de día y de noche, para siempre, en un completo desamparo, con ausencia absoluta de Dios y de todo lo que Dios ha creado y seguirá creando. Un alma solitaria, abandonada por Dios, para siempre, existiendo siempre abandonada, nunca más pudiendo ser rescatada, nunca más pudiendo ser auxiliada, desamparada para siempre, por los siglos de los siglos. Es algo que yo no lo entiendo. Yo no lo entiendo eso. Pero sí sé que es terrorífico, es algo espantoso, algo que es indescriptible. El alma que pecare, esa morirá, para siempre morirá. Desamparo eterno de día y de noche. De día y de noche. Esa expresión está en el versículo 2 del Salmo 22. Clamo a ti de día y no respondes, y de noche no hay para mí reposo. Entonces, el alma de Cristo estaba pagando el precio que debían pagar nuestras almas. Porque Cristo tiene el poder de ir al más allá, a la eternidad, en estado de desamparo, y luego volver de nuevo a este mundo. Volver a tomar su vida, volver a tomar su propia alma. Un alma desamparada, Él la vuelve a tomar. Él tiene ese poder. Entonces tenemos nosotros que estaba todo oscuro, desde la hora sexta, mediodía hasta la hora novena, porque los pecados nuestros de la humanidad estaban sobre el cuerpo de Cristo, en la cruz. Entonces, Cristo es objeto de que el Padre lo desampara. Queda desamparado Cristo, su alma. Entra en desamparo de su alma. Entra en muerte, porque es una especie de muerte, separación, desamparo. Y su corazón colapsa. Entonces, el alma de Cristo se desdobla, invisible a todos los ojos humanos, porque estaba todo oscuro, a mayor abundamiento, ¿verdad? No solamente que el alma no se puede ver, sino que además estaba todo oscuro. María, el discípulo amado Juan, los soldados romanos, los israelitas, los judíos que estaban contemplando la cruz, nunca observaron nada porque se oscureció todo, densamente oscuro. Entonces, en ese momento, Cristo exclamó lo que le estaba aconteciendo. El Padre lo había desamparado, el Padre. Entonces, el alma de Cristo entra en desamparo y su cuerpo colapsa, sufriendo un paro cardiorrespiratorio, dándose cumplimiento al Salmo 22:14. Mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas. Es lo muy parecido a un colapso cardíaco, a un paro cardiorrespiratorio. Se revienta el corazón, se colapsa, ¿ya? Entonces, el alma de Cristo se desdobla, invisible al ojo. Y el alma de Cristo entra en la eternidad, saliendo de este mundo, invisible a todo ojo humano, y va a este lugar. Y por eso que la expresión, clamo a ti de día y no respondes, y de noche no hay para mí reposo, tiene que ver con esta situación. El alma de Cristo evidentemente se desdobló en la cruz del Calvario y entró en la eternidad. O sea, un alma humana al morir entra en la eternidad. Por sus pecados tiene que ir al infierno a esperar en tormento el juicio. Y aquí van a ser ejecutadas las sentencias. Y la sentencia, que es la muerte del alma, se ejecuta aquí, siendo lanzada el alma al desamparo eterno, por los siglos de los siglos, de día y de noche, sin fin. Es lo mismo que estamos oyendo nosotros en el Salmo 22, versículo 2.
Entonces, en un pabellón quirúrgico, los médicos, las enfermeras, los que están aplicando la reanimación cardiopulmonar, lo que ven del paciente es su cuerpo y su sangre, pero nunca ven el alma, porque el alma no se ve. Usted está viendo mi rostro, mi cuerpo, pero no ve mi alma. Y es mi alma la que le está hablando a usted. Es mi alma la que oye, la que habla, la que mira, la que siente. El alma a través de los ojos del cuerpo puede ver. El alma a través de los oídos del cuerpo puede oír. Mi alma a través de la boca, de los labios, la lengua, la faringe puede hablar. Pero cuando el cuerpo muere, el alma sale y el alma sigue hablando, sigue mirando, sigue viendo, sigue oyendo, sigue sintiendo. Recordemos el alma del rico de la historia real del rico y Lázaro. Abrió sus ojos, alzó sus ojos estando en tormentos, sintió sed, sintió el calor del fuego, miró a Abraham y a Lázaro en su seno, los miró, oyó a Abraham, habló con Abraham, recordó que tenía 5 hermanos que estaban vivos en la tierra. Él estaba del infierno, el alma del rico. Ahora, el Señor Jesucristo tenía que consumar lo que el Padre le había encomendado. Nuestro Señor Jesucristo puso su vida física de su cuerpo en la cruz. La vida del cuerpo, la vida de su espíritu y la vida de su alma. Su cuerpo, cuando colapsó, el alma de Cristo entró en la eternidad en estado de desamparo. Eterno, muerte eterna. Pero Cristo tenía que obedecer, consumar, cumplir el mandato del Padre, volver a tomar su vida. Cristo vuelve de la eternidad en estado de desamparo eterno, muerte eterna. En ese momento, Cristo estaba pagando el precio que yo debía pagar, la muerte de mi alma. El alma de Cristo entró en muerte, muerte eterna porque estaba en la eternidad. Ahora Cristo estaba pagando lo que mi alma, por culpa de mis pecados, tenía que pagar. Lo que pasa es que mis pecados le fueron cargados a Cristo y Él paga por los pecados míos como se pagan los pecados penalmente, con la muerte del alma. El alma de Cristo entró en muerte, y muerte eterna. Para una persona que no tiene el concepto de lo eterno, de lo que hay más allá de este espacio físico-temporal, no lo va a poder entender. O sea que todavía Cristo está ahí, muriendo eternamente. No, porque el mandato del Padre consistía en que Cristo volviese a tomar su vida, volviese a reincorporarse, a tomar su vida, que su alma en la eternidad volviera a este mundo a incorporarse en el cuerpo físico. ¿Entienden? Por esto me ama el Padre, porque yo tengo poder de poner mi vida y volverla a tomar. Nadie me la quita, mi vida. Yo de mí mismo la pongo, tengo poder para tomarla, para ponerla, y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Entonces, Cristo tenía que consumar este mandamiento, consumarlo. Entonces, cuando el alma de Cristo está en muerte eterna, en estado eterno de separación del Padre, muerte eterna, Él vuelve a tomar su vida. Estaba todo oscuro, estaba María contemplando la cruz, estaba el discípulo amado mirando, los soldados romanos, estaban los judíos, pero estaba todo oscuro. Entonces Cristo había experimentado una muerte tipo clínica y su alma se desdobló. Es como lo que ocurre en los pabellones quirúrgicos. El alma de Cristo, invisible a todo ojo, entró en la eternidad en estado de muerte, muerte eterna, desamparo. Y aquí, en estado de muerte eterna, Cristo ahora tenía que consumar lo que el Padre le había encomendado, volver a tomar su vida. Estaba todo oscuro. En el mundo entero entró en tinieblas. El Señor Jesucristo en la cruz había muerto, transitoriamente. Igual que el paciente que está sufriendo un paro cardiorrespiratorio y tiene una muerte clínica, transitoria. No es definitiva. Y uno ve que el cuerpo está sin vida, no tiene signos vitales, no está respirando. Y le están aplicando descarga de corriente continua,
la reanimación cardiopulmonar para hacer volver latir el corazón. Bien. Ahora el Señor, para cumplir el mandamiento del Padre, Él vuelve a tomar su vida. Su alma, donde está la vida, entra en el cuerpo. Cristo vuelve a tomar su vida aquí. Estaba todo oscuro. Vuelve el Señor a tomar su vida. Vuelve a incorporarse en un cuerpo agonizante, en un cuerpo destruido, agónico, un cuerpo molido por nuestros pecados. El Señor vuelve a tomar su vida y vuelve a abrir los ojos. Pero estaba todo oscuro. De eso no se dio cuenta ni María, ni Juan, ni ningún soldado romano. No fue algo visto por los ojos. Es lo que está narrado en la Escritura. Entonces, ahora se despejan las tinieblas. Y el Señor había vuelto a entrar su alma en su cuerpo agonizante, crucificado en la cruz. Y el Señor moribundo, ya a punto ya de morir definitivamente físicamente, el Señor le habla a María, que estaba contemplando la cruz, cerca de la cruz, su madre, y le dice, en Juan capítulo 19, versículos 25 al 30, el Señor le dice a María, mujer, he ahí tu hijo, por el discípulo amado, por Juan. Y luego el Señor se refiere a Juan, se remite a Juan y le dice, hijo, he ahí tu madre, por María. Entonces Juan escribe, desde aquella hora el discípulo amado recibió a María en su casa. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la Escritura se cumpliese, tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre, y unos soldados romanos empapando una esponja en vinagre, se le acercan a la boca. En el Salmo 22 dice, mi lengua se pegó a mi paladar. O sea, el Señor, sabiendo que ya estaba todo consumado, no lo podía exclamar, porque su lengua estaba pegada a su paladar. O sea, Cristo estaba cumpliendo al pie de la letra lo que estaba escrito en el Salmo 22. También había una profecía que decía, en mi sed me dieron a beber vinagre. Ya, eso también tenía que consumarse. Entonces, cuando el Señor hubo probado el vinagre, pudo exclamar lo que ya sabía que estaba todo consumado. Entonces, la pregunta es, ¿qué es lo que ya estaba todo consumado? ¿Qué es aquello que el Señor sabía que estaba ya todo consumado? Tres cosas. La primera, la promesa que Dios le hizo a Abraham en Génesis 22, 18. En tu simiente, Abraham, serán benditas todas las naciones de la tierra. La simiente de Abraham es Cristo, en la cruz. Serán benditas todas las naciones de la tierra. Todos los seres humanos del mundo serán sus almas salvadas de ir al infierno. Esa es la bendición para el alma, no para una vida terrenal. Porque el mismo Señor Jesús dice en Mateo capítulo 16, versículo 26, porque ¿de qué le aprovechará al hombre si ganare todo en este mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará al hombre por su alma? No, esa bendición. En tu simiente, es decir, en Cristo, serán benditas todas las naciones de la tierra, todas las almas serán salvadas. De ellos tener que ser condenados por sus pecados al lago de fuego. ¿Ok? Y esto en conformidad a la gran voluntad salvífica del Señor. 1 Timoteo 2, versículos 3 y 4. Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. 2 Pedro 3, 9. 1 Timoteo 2, versículos 3 y 4 y 2 Pedro 3, 9, respectivamente. Ahora, esos buenos deseos del Señor de que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento, ¿se quedó así nomás, en puros buenos deseos? No, se consumó completamente en la cruz. En la cruz del Calvario Cristo se ha constituido en aquel que ha sido la propiciación por los pecados de todo el mundo. Cuando el apóstol Juan está exhortando a la iglesia a no pecar, 1 Juan 2, dice, hijitos, estas cosas os he escrito para que no pequéis. Mas si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino por los de todo el mundo. Cristo ha salvado a todo el mundo, al convertirse en aquel que ha sido la propiciación por los pecados de todo el mundo. Por eso que la condena al infierno ahora es por no creer que ya Cristo fue la propiciación por los pecados de todo el mundo, aquel salvador de todas las almas del mundo, aquel que es la simiente de Abraham, en el cual todas las familias han sido benditas. Serán benditas todas las naciones de la tierra, bendecidas con la salvación del alma. Por eso que ahora la condenación es por no creer, la condenación para el alma. Ya no es por pecar, sino por no creer que Cristo al morir por nuestros pecados nos dio la salvación de nuestras almas. Por no entenderse completamente salvado, dice el infierno.
tener seguridad absoluta del morir y irse al cielo. Al no tenerla, estás no creyendo que Cristo ya te salvó, y eso es lo que te condena. El que no creyera en el Evangelio será condenado. Marcos capítulo 16, versículo 16. Cristo no dice, el que fuera un pecador será condenado, el que fuera un tibio será condenado, el que no guardare santidad será condenado, el que fuere muy pecador será condenado, el que no perseverare será condenado. No, el que no creyere en el Evangelio será condenado. Y resulta que ahora el Evangelio no es predicado. Usted me dirá a mí, ¿cómo que no? Yo conozco una persona que es 40 años de evangelista, lleva 40 años predicando el Evangelio. Bueno, que me lo diga a mí. Que esa persona que usted dice que es evangelista, que me diga a mí cuál es el Evangelio. Le doy por firmado que él no sabe cuál es el Evangelio. Está velado. El Evangelio, cuando uno lo predica, permite al predicador preguntarle a la persona, hacerle la pregunta, llevarlo al terreno de la pregunta, que la persona pueda entender que tiene que tomar una opción. El anuncio es el siguiente. El Evangelio, la buena nueva de salvación, es el siguiente anuncio. Que Cristo murió por los pecados de nosotros, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que ha sido resucitado al día tercero, conforme a las Escrituras. Entonces ahora yo, que soy evangelista, le puedo preguntar a usted, ¿murió Cristo por los pecados de usted? Entonces yo lo estoy confrontando a usted, a que usted me responda. El Evangelio dice que sí, que Cristo en efecto murió por los pecados de usted, que en efecto Cristo murió por los pecados míos, que Cristo murió por los pecados de nosotros, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que ha sido resucitado al día tercero, conforme a las Escrituras. Entonces, ¿murió Cristo por los pecados suyos? Evidentemente que sí. Y si Cristo, en vez de usted, en vez del alma de usted, que queda condenada a la muerte eterna por pecar, Él experimenta la muerte de su propia alma, la de Cristo, en vez de la suya, por los pecados de usted, que le fueron imputados a Cristo, entonces usted ha quedado completamente salvada, su alma. Completa y absolutamente salvada, su alma. Con inmortalidad, con vida eterna. Ahora, hablemos del Espíritu del Señor. El Espíritu Santo es el Espíritu de Cristo. Cuando Cristo, en la cruz del Calvario, tiene que experimentar la condena, en vez de nuestras almas, por causa de los pecados de nuestras almas, la condena fue sobre el alma de Cristo, no sobre su cuerpo, no sobre su espíritu. El Señor Jesucristo entró en la eternidad, su alma, solitaria. Nunca le fue quitada definitivamente la muerte al cuerpo de Cristo, ni le fue quitada la vida a su alma. No era necesario, porque la sustitución es vida por vida, es decir, alma por alma, en conformidad al principio de sustitución, de restitución de Éxodo, capítulo 21, versículos 23 al 25. Cuando Cristo experimenta esa muerte transitoria de tipo clínica de su cuerpo, su alma se desdobla y después vuelve a entrar. Y ahí Cristo sabía que ya estaba todo completamente consumado. La promesa que Dios le hizo a Abraham en Génesis capítulo 22, versículo 18, por cuanto esto hiciste, Abraham, no me rehusaste tu hijo, tu único, de cierto te bendeciré. En tu simiente, es decir, tu descendencia, Cristo, serán benditas todas las naciones de la tierra. Eso fue consumado. Cristo lo consumó. Tenía que consumarlo. Era la promesa. Esa promesa estaba consumada. La de Génesis 22, 18. Todas las familias de la tierra, todos los seres humanos del mundo, salvados de ellos tener que pagar con la muerte de sus almas por sus pecados. Nunca más el lago de fuego. Además, Cristo dijo en Juan 10, 28, yo les doy vida eterna. Yo a ustedes les doy vida eterna. También Cristo lo había consumado. Había vuelto a tomar su vida. Ahora había vuelto desde la condena, en vez de nosotros, ahora había vuelto a tomar su vida, que era lo que el Padre le había encomendado, en Juan 10, versículos 17 al 18. Entonces lo que también el Señor sabía que también estaba completamente consumado, era que Él había vuelto a tomar su vida. Había consumado lo que el Padre le había encomendado, poner su vida y volverla a tomar. Cristo puso su vida, su alma,
en un cuerpecito gestado en el vientre de María, en Belén de Judá, de la Virgen María. Su cuerpecito era un pesebre, ¿verdad? Y ahí, a los 33 años, Cristo, su vida, su alma, entró en la eternidad, en estado de muerte, su alma. Pero luego el Señor volvió a tomar su vida física, entrando su alma en su cuerpo. Volvió a tomar su vida. Y cuando lo hizo, primero, consumó la promesa que Dios le había dado a Abraham. En tu simiente, es decir, en Cristo, toda la familia de la tierra, todos los seres humanos serán salvados, sus almas. Estaba consumado. Cristo había pagado el precio. Cristo, su alma, había entrado en condenación. Eterna, eterna, muerte eterna. Listo. Él lo hizo por nosotros. En sustitución de las almas de nosotros, de todas las almas del mundo. Ahora, Él nos había dicho, el Señor, yo le doy vida eterna, en Juan 10:28. Eso también estaba consumado. La vida eterna prometida estaba consumada. Pero además, lo que el Padre le había ordenado, poner su vida y volverla a tomar, la había vuelto a tomar. Volviendo su alma desde la eternidad en estado de muerte eterna, a entrar en su cuerpo moribundo en la cruz del Calvario. Entonces, ahora él sabía que estaba todo consumado. La promesa que Dios le hizo a Abraham en Génesis 22:18, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, completa y absolutamente consumado. Lo que él nos había dicho en Juan 10:28, yo le doy vida eterna, completa y absolutamente consumado. El mandamiento del Padre, poner su vida y volver a tomar, de Juan 10, versículos 17 al 18, completa y absolutamente consumado. Estaba todo listo. Lo había hecho completamente el Señor. Una salvación completa, perfecta, absoluta. Entonces, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la Escritura se cumpliese, tengo sed. Entonces, ahora examinemos el cuerpo del Señor Jesucristo. Cuando Cristo hubo exclamado, consumado es, está todo consumado, entregó su espíritu y su cuerpo murió. Ahora su cuerpo fue descolgado y puesto en un sepulcro, pero no vio corrupción. Ojo con eso. En el Salmo capítulo 16, versículo 10, leemos, porque no permitirás que tu santo vea corrupción. O sea que el cuerpo del Señor no se agusanó, nunca, no se descompuso, no empezó a dar mal olor, no se corrompió. O sea, por decirlo así, el cuerpo de Cristo realmente nunca murió. ¿Entienden? O sea, Cristo fue descolgado de la cruz muerto. Pero esa muerte no fue la muerte de un cuerpo físico, humano, que se descompone, se come los gusanos el cuerpo, queda cadáver, queda un esqueleto. No, 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 no. No permitirás que tu santo vea corrupción. Entonces usted anote Salmos capítulo 16, versículo 10. No, porque no permitirás que tu santo vea corrupción. Hechos capítulo 2, versículo 27. Hechos capítulo 13, versículo 35. Ahora la acción del Padre a través del Espíritu Santo hace que el cuerpo de Cristo vuelva a despertar. Romanos 4:25. Que Cristo fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación, su cuerpo. Primera de Corintios 15, versículos 3 y 4. Que Cristo murió por los pecados de nosotros, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que ha sido resucitado su cuerpo al día tercero, conforme a las Escrituras. Cristo puso la vida de su cuerpo, puso la vida de su espíritu, puso la vida de su alma. Su cuerpo murió, pero su cuerpo, Cristo no volvió a tomar la vida de su cuerpo. No. Su espíritu nunca murió. Y su alma, Él volvió a tomar la vida de su alma. Cristo puso la vida de su cuerpo, pero Cristo no volvió a tomar la vida de su cuerpo. Ha sido resucitado por acción del Padre. Cristo puso la vida de su espíritu. Su espíritu nunca murió. No era necesario. Lo que era necesario para la sustitución era el alma. Cristo puso la vida de su alma. Entró en muerte y Él la volvió a tomar, la vida de su alma. Él, por sí mismo. Primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 10. Y esperar de los cielos a su Hijo, a quien resucitó de entre los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. O sea,
El Padre, por acción del Espíritu Santo, volvió a darle vida al cuerpo físico de Cristo. O sea que el cuerpo físico de Cristo, la muerte física nuestra no la padeció, porque no vio corrupción su cuerpo. Quedó inerte en una cueva de José de Arimatea. Fue sepultado su cuerpo, pero no se descompuso. Cuando el alma de Cristo ahora entra en el cuerpo y se incorpora a Cristo y sale de la tumba, en realidad el cuerpo de Cristo nunca murió la muerte física de nuestros cuerpos. ¿Me entienden? La muerte física de nuestros cuerpos es la descomposición total. Mi cuerpo al morir es puesto en un ataúd, echado a un cementerio, a un sepulcro, a una tumba, y empiezan los gusanos a comerse el cuerpo, se descompone, se pudre, echa mal olor, entra en corrupción, queda un esqueleto, y después el esqueleto se hace polvo. ¿Me entienden? Se desintegra el cuerpo. Pero eso no fue la muerte del cuerpo de Cristo. Cristo no vio corrupción, porque no era necesario la sustitución del cuerpo, porque el cuerpo nuestro tiene que morir y desintegrarse. Cristo va a dar otro cuerpo. ¿Me entienden? Cristo no vino a impedir la muerte del cuerpo. Cristo no vino a impedir la muerte del espíritu. El espíritu muere y Dios hace nacer otro espíritu nuevo. Este espíritu inicial dejó de existir. Muerte espiritual. Este cuerpo de animal deja de existir, el cuerpo animal. Queda enterrado en el cementerio o cremado, quemado en la hoguera, con fuego, hecho polvo, en una ánfora, echado al mar, se lo comen los peces, se desintegra, no existe más el cuerpo, olvídense del cuerpo. Pero sus residuos, de eso hace otro cuerpo nuevo. ¿Entienden? El Señor. Un cuerpo nuevo, de carácter espiritual, celestial. Entonces, la sustitución solamente es la del alma. Porque en cuanto al espíritu, el Señor nos hace otro espíritu. Nacer de nuevo, otro espíritu. No como había el espíritu inicial. Este ya deja de existir. Muerte espiritual, nace de nuevo otro ser, otro espíritu, diferente al primero. Es como yo tengo un auto, yo el auto lo mantengo el auto, lo pinto, pero por más que yo lo mantenga, el auto siempre es el mismo. Ahora yo dejo este auto y compro otro auto nuevo, es distinto a este. Yo tengo un espíritu inicial. Al pecar contra Dios, muere mi espíritu. Estoy muerto espiritualmente. Y cuando yo me arrepiento y creo en el Evangelio, Dios me hace nacer otro espíritu en mí. Diferente al primero. Otro ser creado en Cristo Jesús. ¿Me entienden? Una nueva creación espiritual. Nueva. En cuanto al cuerpo, otro cuerpo. Una nueva creación física, digamos, del cuerpo. Es un cuerpo ya no físico, sino espiritual. Celestial. Hay cuerpo de carne y hueso, hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. 1 Corintios 15, 44. Primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 44. Dice, se siembra cuerpo animal, cuerpo de carne y hueso, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Entonces, Cristo no vino a impedir que le fuese quitada la vida al cuerpo, no porque el cuerpo le es quitada la vida y se acabó el cuerpo. Ahora Dios hace otro cuerpo al alma salvada, otro cuerpo. Entonces Cristo no nos salva por sustitución de muerte física, no nos salva por sustitución del espíritu, de la muerte espiritual, nos salva por sustitución de la muerte contra el alma. El cuerpo de Cristo no muere como mueren los cuerpos humanos, porque realmente el cuerpo de Cristo fue puesto, su cuerpo en un sepulcro, en una tumba, ¿cierto? Que le pusieron una piedra, y al día tercero ha sido resucitado su cuerpo por acción del Padre, a través del Espíritu Santo, ¿ya? No que Él puso la vida de su cuerpo y la volvió a tomar, no, ha sido resucitado. Él puso la vida de su espíritu nunca murió, porque no era necesario. La sustitución no es espíritu por alma, ¿eh? Espíritu Santo de Dios por el alma humana, no. Es por el alma del Señor y el alma humana. Alma por alma. Soul for soul. ¿Eh? Entonces, mucha atención a lo que ocurrió en la cruz. En la cruz lo que hubo fue la sustitución de la condena a la muerte contra el alma.
Dice en la Escritura, el alma que pecare esa morirá. El alma. Ezequiel 18:4. ¿Eh? Ezekiel, chapter 18, verse 4. The soul that sinneth, it shall die. El alma que pecare, esa morirá. But Christ died for our sins. Christ died for our sins. Died. What can to die? What can to die? Which died? Which died? ¿Cuál muerte? The death of the body? The death of the body? The death of the spirit? Or the death of the soul? What is the answer? What is the answer? What is the answer? The answer is the death of the soul. ¿Cuál muerte? Que Cristo murió por los pecados de nosotros. Murió. ¿Qué muerte? ¿Qué muerte murió? ¿La del espíritu? No. ¿La del cuerpo? No. ¿La del alma? Yes. The soul. El alma. Alma por alma. La vida está en el alma. Proverbios 4:23. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida, del alma. Mas si hubiere muerte, pagarás vida por vida, alma por alma. Ahí está la salvación, por sustitución. Invisible al ojo, invisible, pero está escrito. No se ve con los ojos, pero está escrito. Y fe es convicción de lo que no se ve, pero que está escrito. 2 Corintios 4:13. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí. No conforme a lo que ven mis ojos. Porque uno ve un crucifijo, ve el cuerpo de Cristo, ve su sangre, pero nunca se ve el alma. 2 Corintios 4:18. No mirando nosotros las cosas que se ven, porque las cosas que se ven son temporales. El cuerpo físico, la sangre son temporales. Mas las cosas que no se ven son eternas. 2 Corintios 4:18. Y el alma tiene eternidad, no el cuerpo. No el cuerpo físico humano. Tampoco el espíritu humano, porque el espíritu muere y Dios hace otro espíritu nuevo, un nuevo ser creado en Cristo Jesús. Entonces Cristo no vino a poner su espíritu y a poner su cuerpo en sustitución de nuestro espíritu y de nuestro cuerpo. No, vino a poner su alma. ¿Cuál muerte? Which death? Which death? Which death? Which death? What kind of death? Christ died. Christ died for our sins. What kind of death? ¿Qué tipo de muerte? Which death? ¿Cuál muerte? ¿La del espíritu? No. ¿La del cuerpo? No. Espiritualmente Cristo nunca murió. Físicamente el cuerpo de Cristo no vio corrupción. Al día tercero el Padre lo volvió a levantar. Pero nunca se agusanó, nunca dio mal olor, nunca se descompuso el cuerpo de Cristo. El cuerpo del Santo Señor nunca vio corrupción. Cumpliéndose el Salmo 16, versículo 10. Porque no permitirás que tu santo vea corrupción. Entonces, Cristo vino a impedir que le fuese quitada la vida al alma. Que en ningún momento de nuestra existencia eterna, el alma nuestra que tiene eternidad, le fuese quitada nunca la vida. Nunca. Que nunca le fuese quitada la vida. Porque de que le es quitada la vida a nuestro espíritu, sí, yes. De que le es quitada la vida al cuerpo nuestro, sí, yes. Pero nunca la vida al alma. Entonces, nosotros nacemos trinos. Espíritu, cuerpo y alma. Al pecar, igual que Adán, Adán murió. El día que Adán comió, murió espiritualmente. Morimos espiritualmente, quedamos muertos espiritualmente. Por eso el Señor le dijo a Nicodemo, Nicodemo, os es necesario tu espíritu que está muerto, que yo te lo haga nacer de nuevo. Otro espíritu, nacer otra vez, nacer de lo alto. Nicodemo no entendió. El Señor le dijo, ¿eres maestro en Israel? ¿Eres un doctor, un maestro y no sabes esto? El viento sopla, Nicodemo, el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas no sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido de lo alto, nacido del Espíritu. Dios sopló en ese cuerpo tomado del polvo de la tierra el ruaj y el neuma, el soplo de Dios.
Lo que le estaba diciendo Dios a Nicodemo, el Señor Jesucristo, era que él tenía que ser objeto del segundo soplo. Segundo soplo. Un segundo soplo. El primer soplo, aquí en el vientre materno. Espíritu y alma, en un cuerpo gestado en el vientre materno. El espíritu muere. Tiene que ser objeto de un segundo soplo. Dios tiene que hacerlo pasar de muerte a vida, entrar por la puerta estrecha. Para que eso ocurra, tiene que obedecer dos demandas el ser humano. La metanoia y fe en el Evangelio. El Evangelio. ¿Cuál es el Evangelio? ¿Ha oído usted el Evangelio? Usted oye a los evangélicos decir, recibe a Jesús, entrégale tu vida a Cristo. Cree que Cristo murió por ti. ¿Murió por mí? Ese no es el Evangelio. Cristo murió por los pecados de mí, que es muy diferente. Cristo murió por mí, demostrándome que me ama. Me dio ejemplo de sus pisadas, que yo también muera por los demás. No, querido amigo. Cristo murió por causa de tus pecados. Porque si Cristo no muere por tus pecados, tú tienes que morir por tus pecados. La muerte de tu alma. Alma por alma. Si no, no hay salvación del alma. No es sangre por alma. No es cuerpo por alma. Ni siquiera es espíritu por alma. Es alma por alma. En Éxodo capítulo 21, versículos 23 al 25, Dios está ordenando. Mas si hubiere muerte, el alma que pecare esa morirá. El alma. Mas si hubiere muerte, pagarás alma por alma. Si no, no hay rescate. El rescate de un alma es a través de otra alma. Entonces, cuando el apóstol Pedro está escribiendo a las almas ya rescatadas, que ya tienen vida eterna, le habla del rescate de la vana manera de vivir, no del rescate de la alma. Sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, heredada por vuestros padres, no con oro o plata, ni con piedras preciosas, sino con la preciosa sangre de Cristo, rescatados de la vana manera de vivir, heredada por los padres, no el rescate del alma, no. El rescate del alma es por otra alma. Alma por alma, ahí sí. Si Cristo nos hubiese salvado por medio de muerte física, entonces en la cruz jamás Cristo hubiese pensado que estaba todo consumado. Poner mucha atención. No, nunca hubiese pensado que estaba todo consumado. Si el Padre le hubiese ordenado poner su vida física y luego volver a tomar su vida física, resucitando físicamente al tercer día, entonces jamás en la cruz, antes de morir físicamente, habría sabido que estaba todo consumado. Y lo sabía, antes de morir, que ya todo estaba consumado. No lo habría pensado nunca, ni tampoco habría exclamado, consumado es. No, nunca habría pensado que estaba todo consumado. Silenciosamente hubiese muerto, al día tercero, resucitado, y ahí sí que Cristo hubiese sabido que estaba todo consumado y lo habría esbozado. Ahora sí, discípulos míos, ahora que yo resucité físicamente mi cuerpo, ahora sí que está todo consumado. Consumado es. No. Lo dijo antes de morir. Consumado es. Y ahí recién entregó su espíritu y recién murió su cuerpo. Transitoriamente, porque fue puesto en una tumba, pero no vio corrupción. Fue dormido el cuerpo de Cristo. Y el Padre lo levantó de entre los muertos. Pero Cristo no murió la muerte física que mueren las muertes físicas de los seres humanos. Su santo no vio corrupción. Tampoco su espíritu entró en muerte. Siempre su espíritu, el Espíritu Santo, estuvo siempre con vida, operando en la resurrección del cuerpo de Cristo. Lo que entró en muerte en Cristo fue su alma. En Mateo 26:38, cuando Cristo estaba padeciendo en el huerto de Getsemaní, angustiado, Mateo 26:38, Cristo decía, mi alma está muy triste hasta la muerte del alma, no del cuerpo, no del espíritu. En Isaías 53:11 leemos de Cristo, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. El fruto de la aflicción del alma de Cristo soy yo. Y si usted ha creído que Cristo le dio la vida eterna y la inmortalidad, entonces también usted. Ya todo esto es a nivel doctoral, lo que yo estoy hablando, a nivel de alto conocimiento, ya esto es alimento sólido.
de alto valor. No cualquiera habla lo que yo estoy hablando. Estoy exponiendo la verdad en sus términos correctos, trazando bien la Escritura, completamente guiado por el Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo que está en mí. Entonces, el cuerpo de Cristo no fue puesto para la salvación del alma de usted. El Espíritu de Cristo no fue puesto para la salvación del alma suya. Lo que fue puesto para la salvación de su alma fue la alma de Cristo, su propio yo, el yo de Cristo, su alma. Yo mismo iré y salvaré. Estaba profetizado en el libro de Isaías. 900 años, no, 700 años más o menos, antes de que Cristo viniese al mundo, tenemos Isaías capítulo 43, versículos 11 y 12. Yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Fuera de mí, Jehová. Yo anuncié y salvé e hice oír. Vino Cristo del cielo y empezó a anunciar. Repent and believe in the gospel. Repent and believe in the gospel. Metanoite and peteste test evangelio. Arrepentíos, pero esa palabra es metanoia. Cambiaos vuestros torcidos pensamientos. Confórmalos a los míos. Arrepentíos y creed en el evangelio. Evangelio. The gospel says that Christ died for our sins. That Christ died for our sins. According to the scriptures. Conforme a las escrituras. Y que fue sepultado su cuerpo, your body, fue sepultado su cuerpo, y que ha sido su cuerpo resucitado al día tercero, conforme a las escrituras. Las traducciones católicas han hecho mucho daño, porque las traducciones católicas, 1 Corintios 15, versículos 3 y 4, leemos lo siguiente. Que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las escrituras, y que fue sepultado y que resucitó. Y que resucitó al día tercero, al tercer día, conforme a las escrituras. Está mal traducido, está tergiversado. Se ha atentado contra el Espíritu Santo. Es un atentado. Le cambiaron la palabra y resucitó, como dando a entender que él mismo resucitó. No, ha sido su cuerpo tomado por el Espíritu Santo, por el Padre. Ha sido levantado por el Espíritu Santo. Miren, en Romanos capítulo 10, versículos 9 y 10, leemos lo siguiente. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, el cuerpo físico de Cristo. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Yo estoy hablando el Evangelio en forma exquisita, para que usted lo entienda a cabalidad, con todo detalle. El Evangelio anuncia la muerte del alma de Cristo, por nuestros pecados, del alma. ¿Cuál muerte? Which died? That Christ died for our sins. Which died? Which? ¿Cuál muerte? ¿Cuál muerte? ¿Cuál? ¿Cuál de las tres muertes? ¿La del espíritu, la del cuerpo o la del alma? ¿Cuál de las tres? Que Cristo murió por los pecados de nosotros. ¿Qué muerte? Which died? What kind of died? What kind of died? Christ died for our sins. What kind of died? ¿Cuál? Which died? Le pregunto a usted. That is the question. That is the question. La del alma, ¿verdad? Nuestra querida hermana Dilia Colindres. Hermanita querida Dilia Colindres, yo siempre estoy orando por usted porque yo sé, pues yo también estoy padeciendo dolores en el cuerpo, así que yo sé lo que significa padecer dolores internos en el cuerpo. Así que, mi querida hermanita, yo estoy orando por usted siempre, con mucho sentimiento. Entonces, that Jesus Christ died for our sins, according to the scriptures. The question is, which died? ¿Cuál muerte? What
What kind of death? ¿Qué tipo de muerte? The death of the spirit? The death of the body? Or the death of the soul? What is the answer? What is the answer? The answer is death, the soul. Death of the soul. La muerte del alma. Entonces, el cuerpo de Cristo fue puesto en la tumba y no vio corrupción. No murió como en la muerte de nuestro cuerpo, que se agusana, se desintegra. No, no, no. Y fue levantado por acción del Espíritu Santo, ¿verdad? Por el Padre. El Espíritu Santo, el Señor, su Santo Espíritu, nunca entró en muerte. No era necesario porque no era espíritu por alma. El alma humana, el alma es la que está condenada a la muerte. El espíritu muere del ser humano, el cuerpo muere y olvidémonos. Lo que pasa es que Dios nos hace un nuevo espíritu, una nueva creación, un nuevo ser creado en Cristo Jesús. Por eso que en 2 Corintios 5, 17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura espiritual es, nueva criatura, nueva creación espiritual. Ya el espíritu inicial, que fue soplado en el vientre materno, no existe más. Our spirit no longer exists. Our spirit no longer exists. Initial, el inicial, start, no longer exists. ¿Ya? Else, the gospel says that Christ died for our sins. For our sins. According to the scriptures. Este decreto, this decree, Ezekiel, chapter 18, verse 4, says, the soul that sinneth, it shall die. But Christ died for our sins, according to the scriptures. And so he said that. And so he said that. And so he said that. Así nos salvó el Señor, por sustitución de condena a la muerte del alma. No del cuerpo, no del espíritu, del alma. Alma por alma. ¿Entienden? You understand me? Our sins, criminally, no longer exist. Our sins, your sins, my sins, our sins, nuestros pecados, no longer exist because Christ died for our sins. Here, in the cross of the Calvary, Christ died for your sins, for my sin, our soul, for our soul, your soul, my soul. Entonces, nuestros pecados criminalmente, ante los ojos de Dios, no existen más. Los corderos que expiaban continuamente los pecados eran los corderos machos de un año sin defecto. Juan el Bautista miró a Cristo que venía a bautizarse al Jordán. Y Juan el Bautista dijo, Evangelio de Juan capítulo 1, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Lo quita. O sea, no existe. Está cubierto el pecado. Esto hay que creerlo. Because Christ died for our sins. According to the scriptures. According to the scriptures. Conforme a las escrituras. Todo es conforme a las escrituras. Todo es conforme a lo que está escrito. La muerte de Cristo por nuestros pecados fue conforme a las escrituras. Que Cristo murió por los pecados de nosotros conforme a las escrituras. La fe tiene que ser conforme a las escrituras. 2 Corintios capítulo 4 versículo 13. Pero teniendo el mismo espíritu de fe conforme a las escrituras. Conforme a lo que está escrito, creí. Por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos estrictamente conforme a lo que está escrito en las escrituras, en la Biblia. In our Bible, nuestras Biblias. Entonces, la pregunta que yo le hago, ¿murió Cristo por los pecados suyos? Yes or no? Died Christ for your sins? Yes or no? The gospel says yes. The gospel says
Christ, that Christ died for our sins. And so he said that Christ died for our sins, nuestros pecados, your sins, my sins. Instead of you, instead Christ in your soul, instead Christ in my soul, died for our sins, according to the scripture. And so he said that, and so he said that, así nos salvó. Entonces Cristo aquí en la cruz ya a usted ya le salvó. Ya usted no tiene que ser salvado. Cristo hace 2000 años atrás, antes que usted naciera, lo salvó. Usted nace salvado. Lo que pasa es que usted se va al infierno por no creer que Cristo lo salvó. Por no tener certeza de lo que le espera a usted después de morir. Porque que usted no tenga certeza de lo que le espera después de morir es prueba suficiente que usted no creyó que Cristo ya le salvó de todos sus pecados. Es prueba suficiente que usted no le tomó en serio el decreto condenatorio al Señor. No le dio la debida importancia que merece darle este decreto condenatorio. Porque no hay ninguna forma en que una vez que una persona pecó, que la sentencia contra el pecado se elimine. Solamente por sustitución. Para que no sea aplicada la condena sobre usted, fue aplicada sobre Cristo. Entonces ahora ya no hay más decretos condenatorios. No hay más actas de los decretos contra nosotros. En Colosenses capítulo 2, versículos 13 y 14, dice el apóstol Pablo a los creyentes de Colosa. Le dice, y a vosotros, colosenses, estando aquí, muertos en pecados, y no siendo judíos, sino que siendo gentiles colosenses, de Colosas, no siendo chilenos, porque nosotros los chilenos no somos circuncidados, no estamos en el pacto antiguo, y yo soy chileno de Chile. I live in Chile. Entonces, no siendo circuncidados como los judíos, en la incircuncisión de vuestra carne, Cristo os dio vida, juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros y que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros. Acta de los decretos contra nosotros totalmente anulada. Ley de los mandamientos en aspecto penal. Cuando pecamos e infringimos los mandamientos, abolida. Aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. Abolida la ley en el aspecto penal. Efesios 2:15. Abolida la ley en el aspecto penal, anulado el acta de los decretos que había contra nosotros. Doblemente salvado de toda condena. Cristo nos dio una salvación gigantesca. Una salvación potente que nos cubre todo evento pecaminoso que nosotros cometamos durante nuestro paso por este mundo. Un seguro de vida eterna. Crea en el Evangelio. Believe in the gospel. Believe in the gospel. That Christ died for our sins. That Christ died. Which died? Our soul. Our soul, nuestras almas, for our soul. That Christ died for our soul. That Christ died for our soul. Que Cristo murió por nuestros pecados, according to the scriptures. According to the scripture. Conforme a las escrituras. Conforme a lo que está escrito por los profetas que profetizaron por el Espíritu Santo lo que Cristo iba a tener que hacer en la cruz para darnos vida eterna. ¿Qué fue lo que Cristo tuvo que hacer en la cruz para darnos vida eterna? Morir por los pecados de nosotros. ¿Qué tipo de muerte? La del alma. Alma por alma. Éxodo capítulo 21, versículos 23 al 25. ¿Murió Cristo por los pecados de usted? Ulises, ¿murió Cristo por los pecados tuyos? Sí, Cristo murió por los pecados míos. ¿Qué tipo de muerte? La muerte que le correspondía a mi alma. Entonces Cristo anuló la muerte contra el alma. Segunda de Timoteo 1:10. La gracia del Señor significa gratuidad. No nos pide nada a cambio al Señor, solamente que le creamos. No nos pide nada más, solamente que le creamos. Por fe. Fe en la gracia. Fe es la gracia. Recibir sin méritos, gratuitamente. Gracia. Pero manifestada ahora mediante la aparición del Salvador de nosotros, Cristo Jesús, que abolió por una parte la muerte
contra el alma y sacó a luz por otra la vida y la inmortalidad mediante el Evangelio. ¿Cuál es el Evangelio? Which is the gospel? Which is the gospel? That Christ died for our sin, according to the scriptures, de acuerdo a las escrituras, conforme a las escrituras, y que fue sepultado su cuerpo, y que ha sido resucitado el día tercero, conforme a las escrituras. Y así nos salvó el Señor. And so he said that. Así nos salvó. Primero tenemos este decreto condenatorio espantoso y terrible, ¿verdad? Lo que dice el Señor en el libro de Ezequiel, capítulo 18, versículo 4. Ezekiel, chapter 18, verse 4. The soul that sinneth, it shall die. The soul that sinneth, it shall die. But Christ died for our sins, according to the scriptures. And so he said that. Ahí está el Evangelio. Eso es lo que está velado. En muchos círculos cristianos no predican este anuncio, el Evangelio. El apóstol Pablo dice, porque el Evangelio es poder de Dios para salvación. Poder de Dios, el Evangelio. ¡Ay de mí si no predico el Evangelio!, dice Pablo. ¡Ay de mí! Gálatas 1, versículo 6 en adelante. Estoy maravillado. Dios le entregó el Evangelio a Pablo predicarlo a los gentiles. Pablo dice en Romanos 2, 16, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi Evangelio. Pablo dice en 1 Corintios 15, y os hago saber, hermanos, el Evangelio que os prediqué. El Evangelio del apóstol Pablo es el único Evangelio que Dios valida oírlo para ser salvo. El Evangelio del apóstol Pablo. Pablo había empezado a predicar el Evangelio en Galacia y ahora habían entrado los judaizantes, pervirtiendo el Evangelio. Y en Gálatas 1, versículo 6 en adelante, dice el apóstol Pablo, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado de mí, el apóstol Pablo. Tomaste distancia de mí. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado de aquel que os llamó por la gracia del Señor, o sea, se está refiriendo al apóstol Pablo mismo, para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que quieren pervertir el evangelio de Cristo. Os quieren perturbar a vosotros y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Más si aún nosotros, dice el apóstol Pablo, o un ángel del cielo, os anunciare un evangelio diferente a este, el tal sea maldito, anatema. Y resulta que hoy en día, en ninguna parte, se está predicando el Evangelio. La gente dice, yo soy evangelista, llevo 40 años predicando el Evangelio. Anúnciame usted el Evangelio, predíquemelo en 30 segundos. Bueno, tienes que entregarle tu vida a Cristo, acepta a Cristo como tu Salvador, entrégale tu vida a Cristo, acepta a Cristo, recibe a Cristo, confiesa que Jesús es el Señor y cree en tu corazón que Dios le levantó a los muertos y serás salvo. Romanos 10, versículos 9 y 10. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó a los muertos, serás salvo. Romanos 10, versículos 9 y 10. Sí, pero ese no es el Evangelio. No. Juan 3, 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Creer en qué? Para que todo aquel que en Él crea. ¿Creer qué cosa? Para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Mi bendito Señor y Salvador Jesucristo está hablando ahí. Mi bendito Señor Jesús está hablando Él directamente. Juan 3:16. Mi Señor Jesucristo está hablando. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero ese anuncio no es el Evangelio. Corrijamos. Ese anuncio no es el Evangelio. En Romanos 5:8 nos está hablando el Evangelio. Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores Cristo murió por nosotros. Así que crea que Cristo murió por usted. Sí, pero ese no es el Evangelio. En Romanos 10 se está hablando de los judíos, de los israelitas. Romanos 10, versículo 1 al 4. Hermanos, dice el apóstol Pablo a los romanos, hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación, porque yo, hermanos que habitáis en Roma, yo a ustedes les doy testimonio de que ellos, los israelitas, tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Porque ellos, ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Romanos 10, versículos 9 y 10. Que si confesares con tu boca, israelita, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó a los muertos, serás salvo. Israelita. Hoy en día, una persona que está viviendo en Haifa,
en Tel Aviv, en Ben Gurión, en Jerusalén, que es un israelita, a él le basta confesar que Jesús es el Señor y creer que Dios le levantó a los muertos el tercer día. Y el israelita es salvo, no los gentiles. A los gentiles, el Señor comisionó al apóstol Pablo a predicar el anuncio de lo que tuvo que hacer Cristo en la cruz para darnos la vida eterna. Tuvo que morir por los pecados de nosotros. Y en Romanos 10, versículos 9 y 10, no se habla de la muerte de Cristo por los pecados de nosotros. Tampoco se está hablando del cambio de la forma de pensar. Cristo inició su ministerio diciendo, arrepentidos, cambia la forma de pensar y creer en el Evangelio. Pero en Romanos 10, versículos 9 y 10, no hay ni arrepentimiento ni hay Evangelio. Ahora, en el Evangelio de Juan, capítulo 1, mas a todos los que le recibieron, a Cristo, al Verbo, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Así que recibe a Jesús, recíbelo como tu Salvador para que seas hijo de Dios. Sí, pero ese no es el Evangelio. Y Cristo dijo, en Marcos capítulo 16, versículo 16, el que no creyere en el Evangelio será condenado. El que no creyere en el Evangelio será condenado. El apóstol Pablo dice, el que crea de todo corazón en el Evangelio, Cristo lo sella. El que cree en el Evangelio, Cristo lo sella con su Santo Espíritu. Cristo entra a morar dentro de él porque la persona oyó el Evangelio y lo creyó. El Evangelio. Efesios capítulo 1, versículos 13 y 14. El apóstol Pablo está hablándoles a los que ya habían creído en el Evangelio, que estaban en Éfeso, o sea, a los salvados de Éfeso. Y les dice, en Cristo, en él también vosotros, Efesios, habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en el Evangelio de vuestra salvación, Cristo entró a morar dentro de ustedes en forma espiritual. Fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia en los cielos, hasta el arrebatamiento de la iglesia de Cristo, hasta la redención de los cuerpos, hasta la redención de la posesión adquirida, para alabanza de su gloria. Efesios 1, versículos 13 y 14. Habiendo oído el Evangelio, habiendo oído el Evangelio y habiendo creído en el Evangelio, fuisteis sellados. Y ahora, ¿cómo las personas van a oír el Evangelio si no hay quien se los predique? Romanos capítulo 10, versículos 14 y 15. ¿Y cómo la gente del mundo van a oír el Evangelio si no hay quien se los predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? El que tiene que enviar es Cristo. Siempre Cristo envía. Cuando estaba aquí en la tierra todavía Cristo, antes de ascender a los cielos, envió. Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que lo creyere, el Evangelio. El que creyere. Y que como resultado de haberlo creído con fe, haberlo creído con fe el Evangelio, entonces yo, en forma espiritual, fuere sumergido dentro de la tal persona, fuere bautizada la tal persona con el Espíritu Santo, esa tal persona será salva. Y el que no creyere en el Evangelio será condenado. El Evangelio. El anuncio de lo que tuvo que hacer Cristo en la cruz para darnos vida eterna. Ese anuncio es que Cristo murió por los pecados de nosotros. That Christ died for our sins. That Christ died for our sins. According to the Scriptures. Conforme a las Escrituras, conforme a lo que estaba escrito desde antes, por los profetas. Y que fue sepultado su cuerpo y que ha sido resucitado al día tercero conforme a las Escrituras. Que Cristo murió. ¿Qué muerte? ¿Cuál muerte? ¿La del espíritu, la del cuerpo o la del alma? La del alma. Mi alma está muy triste hasta la muerte. Mateo 26, 38. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Isaías 53, 11. Mas si hubiere muerte, pagarás alma por alma, vida por vida. Éxodo capítulo 21, versículos 23 al 25. Mas si hubiere muerte, pagarás vida por vida, ojo por ojo, mano por mano, pie por pie, golpe por golpe, herida por herida, quemadura por quemadura. Eso significa, en una sustitución, será válida si aquello que ha de ser sustituido es sustituido por algo de la misma especie, de la misma sustancia. Si es un ojo, no es válida la sustitución, no es válida si es por una mano, mano por ojo, no. Si es un ojo, no es válida la sustitución si es por un diente, diente por ojo, no. Tiene que ser ojo por ojo, ahí sí. Si en el caso que fuera una mano, no es válida la restitución o sustitución por un ojo, ojo por mano, no. Diente por mano, no. Pie por mano, tampoco. Golpe por mano,
tampoco, es mano por mano. El alma que pecare, esa morirá. Alma. Entonces, un alma por otra alma. Nuestra alma es el soplo del Espíritu Santo de Cristo. El pariente cercano. El que puede rescatar el alma, la puede redimir, volviendo a pagar un precio en rescate por esa alma. ¿Cuál es el precio a pagar? Otra alma. Una alma condenada a la muerte va a ser salvada si otra alma, en sustitución de esta alma, es condenada a la muerte por los pecados de esta alma. Los pecados de esta alma imputados a la víctima, al alma que va a sustituir. El alma entra en muerte eterna y esta alma queda liberada. Los pecados de esta alma fueron sobre esta otra alma y esta alma es condenada en vez de esta. Es la única modalidad. Alma por alma. Éxodo capítulo 21, versículos 23 al 25. Mi alma está muy triste hasta la muerte. Mateo 26, 38. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Isaías 53, 11. El alma que pecare esa morirá. Entonces, el cuerpo de Cristo, el Espíritu de Cristo y el alma de Cristo. ¿Cuál de los tres fue el que entró en muerte? ¿El Espíritu Santo de Cristo? ¿El Espíritu Santo? No. ¿El cuerpo de Cristo? No. Claro, murió físicamente, fue puesto en un sepulcro, pero no vio corrupción. O sea, la sustitución de nuestros cuerpos no era tal, no era necesario. Nuestro espíritu, o sea que el Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo entró en muerte, no era necesario. Porque el espíritu nuestro al morir, Dios hace un nuevo espíritu, otro, nueva creación espiritual. ¿Tenía que sustituir a nuestro cuerpo al Señor? ¿Cuerpo por cuerpo? No. El cuerpo de Cristo no vio corrupción. El cuerpo nuestro, al morir, se descompone y Dios hace un cuerpo espiritual, un cuerpo celestial, que es otro cuerpo. Lo que nunca tiene que entrar en muerte es el alma. Basado en este esquema de Mateo 7, versículos 3 y 14, o sea, basado en lo que dice el Señor en Mateo 7, versículos 3 y 14, este esquema está basado en esto, en este pasaje. Un día yo nací, trino, espíritu, cuerpo y alma. Mi espíritu murió por pecar una vez, morí espiritualmente. Le fue quitada la vida a mi espíritu. Me mantuve muerto espiritualmente hasta como los 10 años. Me arrepentí, creí en el Evangelio, me hizo un nuevo espíritu, el Señor. Un día morirá mi cuerpo. Le será quitada la vida a mi cuerpo. Y nunca más Dios me dará un cuerpo igual. No, ese cuerpo olvídate. Me hará un cuerpo semejante a la gloria de Cristo resucitado. O sea, el cual transformará a Cristo el cuerpo de la humillación nuestra para hacerlo semejante al cuerpo de la gloria de Él. O sea, un cuerpo espiritual, un cuerpo celestial. Otro cuerpo. Pero mi alma, ¿en qué momento muere mi alma? Nunca. Mi espíritu muere, Dios lo hace nacer de nuevo. Mi cuerpo muere, Dios lo resucita para vida, para un cuerpo celestial. Pero mi alma nunca muere. El alma que pecare aquí, esa morirá acá. Cristo murió por los pecados de nosotros, ahora mi alma nunca morirá. ¡Ja! Hermoso esto, nunca morirá. Para que su alma nunca muera, entre por la puerta estrecha. Y se entra por la fe en el Evangelio. Fe, certeza, convicción. Usted tiene que estar convencido de que ya Cristo lo salvó. ¿Cuándo? When Christ died for our sins. Our sins. Your sins. When Christ died for your sins. For my sins. Yo tengo que creer con todo mi corazón que Cristo murió por los pecados míos. Porque eso significa que yo he quedado liberado de yo ser muerto por los pecados míos. El alma mía no morirá jamás. El alma que entró en muerte fue el alma de Cristo. Con la diferencia que, a diferencia de mi alma, si mi alma entra en la eternidad en estado de muerte, yo no puedo jamás volver a la vida. Pero el alma de Cristo sí podía. Y como sí podía, lo hizo por nosotros. Entonces, Él entra en muerte eterna porque Él puede volver a la vida después de la muerte eterna. Si nosotros entramos en muerte eterna, jamás podremos volver a la vida. Entonces, Cristo nos sustituye la condena. Y nos salva por sustitución de condena a la muerte eterna del alma. Para Dios todo es posible. Para nosotros es imposible, pero para Dios todo es posible. Lo que para nosotros es imposible, para Dios es posible. Entonces nosotros somos salvos por el mismo Dios.
que Dios estaba en Cristo, 2 Corintios 5, 19, reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Y nos ha encargado a nosotros, los que hemos creído en Él, los que hemos sido salvos, esta palabra de la reconciliación, el ministerio de la reconciliación. Así que nosotros somos embajadores de Cristo, embajadores de Dios en la tierra. Así como que si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Cristo, al que no conoció pecado, el Padre, por nosotros a Cristo lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Al que no conoció pecado, por nosotros Dios le hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. 2 Corintios 5, versículos 19 al 21. Entonces, los corderos en el antiguo pacto continuamente expiaban los pecados al ir muriendo los corderos, en vez de los infractores. Juan el Bautista miró a Cristo y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Hebreos 10, versículo 14. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre los santificados. Con una sola ofrenda. Esa ofrenda fue Cristo Jesús, Dios Hijo. El que lo ofrendó fue Dios Padre. Abraham estaba ofrendando a su hijo Isaac e iban juntos al sacrificio. Cuando Cristo iba a la cruz, iba el Padre junto a él. Y en la cruz el Padre lo desamparó para poderlo amparar a usted. Ahora, dice Hebreos 10, versículos 17 al 18. Y nunca más me acordaré de vuestros pecados y transgresiones, porque donde hay remisión de estos, no hay más ofrendas por el pecado. Ya no, por tus pecados ya no tienes que ofrendar una vida en santidad, ya no tienes que ofrendar una vida en fervor, dejando la tibieza, no tienes que cuidar tu salvación, no tienes que deslizarte, no tienes que evitar deslizarte, no tienes que perseverar como ofrenda por los pecados. La única ofrenda fue Cristo, el que ofrendó fue el Padre. Y nunca más me acordaré de vuestros pecados y transgresiones, porque donde hay remisión de estos, los pecados del mundo remitidos al cuerpo de Cristo en la cruz, no hay más ofrendas por el pecado. La ofrenda fue Cristo por nuestros pecados. No hay más ofrendas, ya no tienes que hacer nada más. Cristo ofrendó su propia vida en sustitución de tu vida. Y Cristo murió por los pecados tuyos, por los pecados míos, para que tú no tengas que ser muerto por tus pecados. Cristo te ha salvado por sustitución de condena a la muerte. De pena de muerte para el alma, nunca más. Porque Cristo fue condenado a la pena de muerte para el alma. La experimentó Cristo en vez de ti. Y nadie es condenado 2 veces a la muerte por los mismos pecados. Nadie, en justicia. Y Dios es justo. Nadie es condenado 2 veces a la muerte por los mismos delitos. Si Cristo es condenado a la muerte por todos los delitos míos ya yo no los tengo que volver a pagar. Me los pagó Cristo en vez de mí. ¿Entiendes? ¿You understand me? Ahora, lo importante es que habiendo dicho el Señor en Hebreos 10:14, que con una sola ofrenda, la ofrenda fue Cristo. El Padre ofrendó a su Hijo. Y sobre Cristo fueron remitidos nuestros pecados, ¿verdad? Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre los santificados. Para siempre. Y nunca más me acordaré de vuestros pecados y transgresiones, porque donde hay remisión de estos, no hay más ofrendas por el pecado. Ya no tienes que ofrendar nada más tú. La ofrenda única fue la de Cristo, ¿ya? Cristo fue ofrendado por el Padre, y Él fue muerto por nuestros pecados. Ya nosotros no tenemos que morir por los pecados nuestros. De esa manera Cristo abolió la muerte contra el alma nuestra, abolida. Y sacó a luz por otra la inmortalidad mediante el Evangelio. 2 Timoteo 1:10. Habiendo dicho todo eso, tenemos Hebreos capítulo 10, versículos 26 al 30. Porque si pecaremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. El único sacrificio por los pecados fue el sacrificio de Cristo. No hay ninguna otra forma en que tú obtengas la vida eterna, sino por el sacrificio de Cristo. Y tú no lo creíste. Estás pecando voluntariamente por rehusar creer en Cristo. Estás pecando por rehusar creer en Cristo, voluntariamente. El pecar voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad es rehusar creer en el Hijo. Rehusar creer. Cristo dijo, yo le doy vida eterna, Juan 10:28. Y en la cruz dijo, consumado es, Juan 19:30. Y tú rehusas creer. Tú estás diciendo que la salvación de Cristo se pierde por pecar. Que no es eterna, que se pierde, deja de ser. Si es eterno, nunca dejará de ser, porque es eterno. Pero tú dices que deja de ser. Entonces estás rehusando creer en el Hijo. En Juan 3:36, Juan el Bautista dice, el que cree en el Hijo de Dios tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Pecar voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad es rehusar creer que Cristo nos dio vida eterna, rehusar creer en el Hijo.
pecar voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, de Hebreos 10, versículos 26 al 30, no es mentir, robar, fornicar, sabiendo que no hay que mentir, sabiendo que no hay que robar, sabiendo que no hay que fornicar. Eso no es pecar voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad. No, porque todos pecamos voluntariamente. Todos, yo también peco voluntariamente. No pecamos involuntariamente. Pecamos a conciencia. Para eso Dios nos dio la conciencia que nos acusa siempre de que pecamos no debiendo pecar, no debiendo hacerlo. Pecar voluntariamente después de haber recibido el conocimiento que Cristo nos dio la inmortalidad, la vida eterna, es rehusar creer que Cristo nos dio vida eterna. Decir que la salvación se pierde por pecar. Para esa persona ya no queda más sacrificio por los pecados. El único sacrificio que nos dio la vida eterna fue el de Cristo en la cruz. Y esa persona rehúsa creer que el sacrificio de Cristo a nosotros nos ha dado vida eterna. Ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y del borde de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos, muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto, en la cual Él fue santificado e hiciera frente al Espíritu de gracia? Pues ya sabemos lo que dijo el Señor: mía es la venganza, yo daré el pago. Tener por inmunda la sangre de Cristo es decir que cuando una persona es salva, obtiene la salvación por la fe en el Evangelio, si peca, pierde la salvación. No la pierde porque la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Y tú la tienes por inmunda diciendo que la salvación se pierde cuando uno peca. Cuando el salvado peca, tiene la sangre de Cristo que nos limpia de todo pecado. Y tú la tienes por inmunda. Eso es tener por inmunda la sangre del pacto. Decir que cuando una persona es salva, peca, pierde la salvación. Y entonces, ¿para qué la sangre de Cristo? Si la sangre de Cristo es el detergente espiritual que nos limpia de todo pecado, a las almas ya salvadas. Cuando Cristo entra a morar dentro de nosotros por efecto del bautismo,